Como ustedes saben, hemos estado leyendo el libro de ¿qué? Hechos. ¿Lo han leído? Sí. Sí, lo han leído. Qué bonito. Qué bueno. Así que le van a entender mucho mejor lo que vamos a estar viendo, porque estamos poniendo las bases de todo lo que Dios dio para su iglesia. Antes de que naciera la iglesia, escuchen bien, antes de que naciera la iglesia, Jesús puso fundamentos. Jesús puso cimientos para la iglesia, antes de que naciera. Porque es más importante, en un edificio es más importante lo que no se ve que lo que se ve. A veces nosotros vemos un edificio y decimos, ¡qué bonito! Pero si ese edificio no estuviese bien fundamentado, hermanos, eso caería y sería la ruina de todo. Entonces, la iglesia puede ser muy hermosa, pero primero se establecieron fundamentos o cimientos para que entendamos. Y eso es lo que hizo Jesús antes de que naciera la iglesia. Por eso es importante el capítulo 1. ¿Ya cuántas enseñanzas llevamos del capítulo 1? 4. Ya 4 enseñanzas llevamos solamente del capítulo 1. Y hay muchísimo que aprender con respecto al libro de Hechos del capítulo 1. Pero yo quiero que veamos el capítulo 1, del versículo 12 al versículo 26, que es todo hasta el final del capítulo. Hoy dejamos de entrar de un estudio temático, vamos a entrar a un estudio sistemático. Vamos a ver. Entonces, les voy a pedir que estemos muy atentos para que podamos nosotros entender. Vamos a leer el texto, versículo 12 hasta el 26, dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas, por tanto, para irse a su propio, por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Está bien, vamos a orar. Te agradecemos por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes en el corazón de mis hermanos, que uses mi vida y que tu palabra sea el alimento que nos fortalezca, nos establezca en tus propósitos. Queremos ser edificados en tu voluntad. Queremos conocer tu palabra para poder ponerla en práctica. Que día con día crezcamos en nuestra fe, maduremos, para que puedas confiarnos todos los misterios de tu reino y pueda manifestarse tu gloria en este tiempo a través de tu iglesia, Padre.
Que cada uno de mis hermanos sean edificados a través de este pan espiritual, sean fortalecidos para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, como les decía, era importante que pudiéramos ver cómo Lucas, el escritor, pudiera poner bases para la iglesia, fundamentos. Y hoy nuestro tema se llama el todo está escrito. A ver, recuerde, todo está escrito. A veces nosotros vemos algunas circunstancias de nuestras vidas como algo fortuito, como algo circunstancial. Sin embargo, no hay cosa que no esté escrito. Y ahorita vamos a subrayar algunas cosas en los versículos que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 20, subraye, está escrito en el libro de Salmos. Está escrito, subraye. Y también vamos a ver en el versículo 16, para que se cumpliese la escritura. A ver, quiero que recuerde eso, para que se cumpliese la escritura. Está escrito en el libro de Salmos, ya todo está escrito. Amén. Por eso nuestro tema es, así se titula, todo está escrito. Y a veces nosotros no entendemos por qué vivimos lo que vivimos. Podríamos aquí cuestionar, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué Judas se ahorcó y finalmente murió? Y todo eso uno, a veces cuando lee la Biblia, se formula preguntas y uno dice, pero es que no puede ser, ¿por qué Dios siendo tan bueno, por qué no evita esas cosas? ¿No le ha pasado eso que hay veces que vivimos circunstancias que decimos, pero ¿y dónde está Dios que dice que es amor? ¿Y por qué permite que vivamos circunstancias que no son gratas? Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la sabiduría, al conocimiento de la palabra, tendríamos que preguntarle a Dios, ¿para qué vivimos lo que vivimos? Y tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ser conocedores de las Escrituras para que no nos quejemos, sino que aprovechemos cada circunstancia de nuestra vida, aprendamos y vayamos creciendo, vayamos avanzando. Hay algunas cosas que quiero que recuerde en esta parte del capítulo 1. Primero, los discípulos perseveraron. A ver, escriba esa palabra, lo primero. Los discípulos, ¿qué hicieron? Perseveraron, cosa que a veces nos hace falta recordar los cristianos. A veces somos más circunstanciales, nos gusta más cuando hay necesidad, cuando hay dolor, buscamos de Dios. Pero nosotros tenemos que ser personas perseverantes, constantes. Que les he dicho que en la carretera, los que saben de manejar, hay una línea en medio de la carretera hay una línea, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, esa línea, cuando está continua, nos da un mensaje, dice que no se puede rebasar. Pero cuando esa línea está cortada, esa es la gran oportunidad para rebasar. ¿Quién va adelante? Si va lento, o si va si va lento, si a lo mejor no va concentrado, dice, esta es mi oportunidad, lo rebaso. Bueno, en la vida cristiana igual, si somos perseverantes, la línea de nuestra comunión con Dios no tiene que ser cortada, nadie te va a rebasar. Pero si esa línea empieza a haber cortes, hermanos, quiere decir que no somos personas perseverantes y que alguien más nos puede rebasar. Por eso, lo primero que quiero que recuerdes, la iglesia iniciante, los discípulos, para que naciera la iglesia, lo primero fue que eran perseverantes. Luego, una segunda cosa que vamos a encontrar en la iglesia es la unidad. No, recuerden, leíamos en el versículo 6, estaban juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes, unidos. A veces se está junto, está como los matrimonios, ¿no? Sí viven en la misma casa, pero duermen en camas separadas. O sí están juntos, pero están separados, ¿no? ¿Ah? Entonces eso no. En la iglesia no es tanto estar juntos. A veces
hay pastores que nos ocupamos y a veces decimos, vamos a unirnos, pastores, vamos a reunirnos y vamos a unir a las iglesias. ¿Están juntas las iglesias? No, se están unidas. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere de nosotros es que estemos unidos. Lo tercero que hacía la iglesia es la oración. La oración. Era fundamental la oración. Vamos a ver que los discípulos, después de que Jesucristo fue llevado al cielo, dice que les regresaron del monte del Olivar y se concentraron en un lugar, en la casa donde estaba Pedro, Jacobo, todos, en el aposento alto. Ahí se concentraron, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí o no? ¿Qué hacían? A ver, regresa al versículo 12, por favor. Dice, a ver, yo quiero que lo vean. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El 13, vamos al 13, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ahora, dice el versículo 14, todos estos perseveraban, y ahí está la perseverancia, unánimes, unidad, y en oración. Ahí están los tres elementos que le digo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? A ver, está perseveraban, está unánimes y está en oración y ruego. Bueno, la palabra ruego implica oración, pero un poquito más de nivel, porque orar, una cosa es hablar. Cuando una persona ruega, está suplicando, por favor. ¿Sí? Entonces, es la oración, pero es un nivel de más entrega, de más consagración. Entonces dice oración y ruego. Bueno, y ahí estaban con las mujeres y con María. Ahora, un pequeño paréntesis ahí. Recuerden, estaban orando al Padre, no oraban a María. ¿Sí estamos ahí? Sí. Oraban, dice que estaban orando al Padre. Y estaban orando por María, pero no estaban orando a María. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después dice la palabra que en aquellos días se levantó Pedro. Y yo quiero que vean aquí, porque es muy importante esto. Ya que estaban haciendo todo eso, ahora el Espíritu de Dios mueve al apóstol Pedro y dice que se levanta. Recuerden que Dios le dijo, Jesucristo le dijo, que él tenía que apacentar a los corderos, que pastorear a las ovejas, tenía que hacer la voluntad del Padre. Y aquí él toma la oportunidad, dice la palabra, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y a los reunidos, y eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, es necesario, y ahí empezamos, que se cumpliesen las Escrituras. Para que sepamos cómo se va a cumplir las Escrituras, tenemos que conocerlas. A ver, lo primero, hay que conocer las Escrituras. Para conocer las Escrituras, ¿qué tenemos que hacer? A ver, rápidamente, díganme. Escudriñar la palabra. A ver, ¿qué más? A ver, ayúdenme. A ver, lo primero dijimos, leer. A ver, proceso, leer. Vamos a leer las Escrituras. Lo primero es leer la Biblia. Ahora, no se acaba en esto, dijo Jesucristo, escudriñar. No es lo mismo leer que escudriñar, porque cuando lees de corridito, no le pones atención a veces en los adverbios, en los pronombres, en el sujeto, el predicado, no le pones atención a eso. Gramática a veces la pasamos por alto, pero cuando tú escudriñas, empiezas a tomar en cuenta la conjunción, los adverbios, el punto, la coma, y cambia la lectura. Cuando tú empiezas a escudriñar, Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, leer, luego escudriñar, luego meditar, eso ya lo vamos aprendiendo.
Meditar, ¿qué es meditar? Rápidamente. ¿Cómo? Como analizar todo lo que Como analizarlo. A ver, meditar, porque tanto Josué 1:8 como Salmos 1:1 dice: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes bien de día y de noche meditarás. Quiere decir repetir. Les he dicho, meditar es como los animales rumiantes, regresan el bolo alimenticio y lo vuelven a masticar. Nosotros, cuando ya estamos leyendo, ya estamos escudriñando, ahí va a llegar pasajes que vas a empezar a entender algunas cosas y tienes que repetirlo. A ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué dice esto? Y vamos a leer otra vez. Lo repites. Y todo lo que se repite y se repite se entiende. ¿A poco no? Cuando le dices al niño, ay, ¿cuántas veces te voy a decir, a ver, haz esto? Y le vuelves a repetir lo mismo. ¿Y lo va a hacer hasta cuándo? Hasta cuando lo entiende, ¿no? La ley de la repetición. Por eso Dios en su palabra dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes bien, de día y de noche meditarás en ella. Meditarás. ¿En dónde dice eso? ¿Perdón? Josué 1, ¿qué? 8. ¿Y Salmos? Salmos 1:3. A ver, vean. Les doy tiempo, no llevamos ninguna prisa. Porque les digo, todo está escrito. No hay nada nuevo, dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo está escrito, pero tenemos que conocer las escrituras para saber que lo que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer, tiene que ser como Dios dice. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Cuando entendamos la palabra. ¿Sí? Si dice el Salmo 1, vamos a ver si lo está ahí cerquita. ¿Verdad que sí? No, pero es que ustedes ya se lo saben de memoria. ¿Verdad que sí? Bueno, dice, de día y de noche, entonces vas a ser, dice que eres como árbol plantado junto a corriente de agua, porque dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no. Un árbol hermoso. Pero conoce las escrituras porque ha meditado, porque ha leído, porque ha escudriñado, ha meditado. Y cuando medita alguien, entiende. A ver, cuando alguien está meditando, está repitiendo constantemente algo, lo entiende. ¿Sale? ¿Sí se les quedó o no? A ver, dígame. 1, leer. 2, escudriñar. 3, 4, entender. Y 5, vivirlo. Nadie vive lo que conoce. Usted va a vivir lo que entiende. Yo conozco Biblia. ¿Lo vives? Si no lo vives es porque no lo has entendido. Lo conoces, pero no lo has entendido. Para llegar a entenderlo hay que meditar una y otra vez. Y cuando uno lo entiende, llega uno a decir lo que decía Chavo, pero qué bruto. ¿Por qué no lo apliqué? Si era en beneficio, ¿verdad que sí? Entonces, Pedro, Jesús lo preparó durante 3 años y medio. Y él era un hombre, como era judío, él era un hombre conocedor de la Escritura. Y para empezar a edificar a la iglesia, empieza a poner fundamentos, pero no bajo conceptos humanos, no en corrientes filosóficas del mundo. Tenía que sustentarse en la palabra. Y por eso él dice, aquí dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese. ¿Qué cosa? A ver, ¿quién se acuerda cómo se vencen las pruebas, las tentaciones? ¿Cómo se vence? ¿Cómo? Escrito está, así nada más. Pero cuando dice uno escrito está, tú tienes que citar lo que está escrito. No así digo Jesús, a ver, viene Satanás y le dice a Jesucristo, a ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué no dices
tú tienes un montón de hambre, ¿por qué no dices que esta piedra, eres poderoso, eres todo, pues esta piedra se convierte en pan y te lo comes? Sí, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale. Y luego le dice, a ver, espérate, bueno, tú citas en la escritura, pero también en el Salmo 91, porque hasta con eso, se sabe la Biblia, no vayan a pensar que no. El diablo se sabe más la Biblia que nosotros. Porque en el Salmo 91, en el versículo 14, dice, no, perdón, en el 12 dice, Salmo 91, 12 dice, ándale, arrójate, que si eres hijo, dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Ajá, sí, pero dice, ¿por qué me voy a arrojar? Escrito está. Y entonces es cuando tú sabes usar la escritura, sabes qué es lo que tienes que decir, cuál debe ser tu actitud, y entonces dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿En dónde dice eso? Mateo 4. El 7, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer las escrituras para poder resistir al enemigo, para poder hacer la voluntad del Padre. La última, que es lo que hicimos hace un momento, en Mateo 4, versículo 10, dice, todos estos reinos yo te los doy porque a mí me han sido entregados, pero te los doy si tú postrado me adoras. Y dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Porque nosotros vivimos ¿para qué? ¿Para qué vivimos? A ver, ¿cómo decía el canto? A ver, cántelo, a ver. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Dice Dios, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que algo que surja del corazón. El diablo quiere, como decía el hermano Fernando, a veces, cuando estás en el mundo cantas canciones que adoran a la vaca, al caballo, a la mujer, que adoran al pecado. Pero cuando tú estás en Cristo, al único que adoras es a tu Creador, a tu Hacedor, a tu Salvador. Adoramos a Dios y vivimos para eso, vivimos para adorarle. Pero tienes que conocer la Escritura para saber cómo adorar en espíritu y en verdad. Porque Dios a tales adoradores busca que le adoren. Así dice, ¿va? ¿San Juan qué? Entonces ese es el 23, a ver. Los dos más ahora vienen de vez. Ajá. Los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca que le adoren. A tales adoradores busca que le adoren. Hermano, no es un canto nada más para que nos sintamos bien, es para que nos rindamos en adoración. Pero tienes que conocer las escrituras. Tienes que saber. Por eso todo está escrito, hermano. No es invención nuestra. Esto está escrito. Ahora, eso es lo que dijo Pedro cuando iba a poner un cimiento muy importante. Imagínense que se hubiese empezado a construir la iglesia y que le faltaba un pilar, una columna. En años más tarde, 40 años más tarde, antes de que muriese Juan, el teólogo, Dios le da una revelación y le muestra la Jerusalén celestial. Ahorita lo vamos a ver un poquito de eso, pero la Jerusalén celestial tiene, dice, 12 puertas, tiene 12 columnas, y en cada columna tenía el nombre de los apóstoles. Entonces imagínense, ¿cómo edificar una iglesia sin un fundamento? Entonces, por eso Pedro, conociendo las Escrituras, como conocedor de las Escrituras, dice que habló ante los hermanos, dice, es necesario que se cumpliese la Escritura. Estoy leyendo Hechos 1:16,
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros. Quiero que vean, era contado entre nosotros, era parte del ministerio, es decir, tenía parte en este ministerio. Estoy leyendo el 17. Entonces, Judas traicionó. Todos sabemos que Judas traicionó a Jesús, que se ahorcó, que se murió. Pero ahora hacía falta para edificar a la iglesia una columna. Pedro, conociendo la Escritura, tiene que buscar poner el fundamento para edificar a la iglesia. Mire, dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de Salmos: si echa desierta su habitación, no haya quien more en ella. Está hablando de lo que le pasó a Judas. Dice, y tome, por favor, subraye otro. Subraye, tome otro su oficio. No se podía quedar inconcluso. Si se iba a iniciar la iglesia, si iba a poner los cimientos, tenía que ponerse el apóstol que faltaba, porque eran 12. Saben ustedes que el número 12 para el pueblo de Israel es muy importante. Para Dios es un número de autoridad. Por ejemplo, en la Biblia ustedes van a encontrar las 12 fuentes de Elim. Ustedes van a encontrar las 12 tribus del pueblo de Israel. Van a encontrar los 12 panes de la propiciación. Ustedes van a encontrar las 12 piedras de El Majano, que se llamó cuando el pueblo de Israel atravesó el río Jordán. Los ancianos del pueblo de Israel escogieron 12 piedras y las pusieron a la orilla del río Jordán para testimonio de lo que Dios había hecho. Se conoce como las piedras del Majano. También van a encontrar las 12 piedras del pectoral de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían una vestimenta especial en el pectoral, era algo que estaba en el pecho, la vestimenta de los sacerdotes, y en esa ropa tenían 12 piedras preciosas. Eso ustedes lo pueden leer en Levíticos, lo pueden encontrar ahí muy completo, toda la información en el libro de Levíticos. No les doy la cita porque si no les ahorro el trabajo. Entonces, quiero que ustedes trabajen porque si no, no aprenden. Entonces, todo el 12 era importante. ¿Cuántos discípulos estaban en ese momento? Ustedes vieron sus nombres en el versículo 13, ¿no? Sí. En el versículo 13 están los nombres de los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 11. Faltaba uno, y Pedro sabía eso, que como conocedor de la Escritura tenía que poner el fundamento para la iglesia. Recuerde, esto es importante porque estamos hablando antes de que nazca la iglesia. Si no está completo, ¿cómo edificar un edificio sin una columna? Que imagínense que ya va terminando la columna, el edificio, y de pronto se da cuenta, oye, pero faltó una columna, ¿no? No. Dios en su sabiduría, por eso pone en el corazón de Pedro y lo usa y dice, ¿saben qué, hermanos? Vamos a tener que buscar a alguien que tome, otro que tome el oficio de Judas. Hermano, yo quiero que subraye eso de tome otro su oficio. Y quiero que medite por un momento. Todos nosotros, todos fuimos llamados. Recuerde esto, todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no es como nosotros, que a veces a nosotros decimos, pues este no me cae muy bien, entonces este lo hago ladito y eso. No. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. A ver, recuerde esto. Dios ama a todos. Y dentro de la disposición que manifieste cada uno, Dios elige. Acuérdese, dice, muchos son los llamados. O sea que si hay escogidos. ¿Y a quién escogerá Dios? Si Él no hace acepción de personas, ¿por qué algunos los escogen? Escuche bien, digo Jesucristo, si alguno quiere
Sí les he repetido mucho este texto, ¿ah? No dice, yo quiero y aquí tú entras porque entras. No, no, no. Si alguno quiere, porque no respeta nuestra voluntad. Siempre le voy a decir eso, hermano. Si Dios, que es Dios, respeta nuestra voluntad, ¿cuánto más nosotros? Yo no puedo forzar a nadie. Todos son bienvenidos. Todos los amo. A todos quisiera que sirvieran al Señor. Pero digo Jesucristo, si alguno quiere, si alguno se compromete, si alguno se entrega, si alguno se rinde al Señor, a ese Dios lo elige. Si alguno dice, no, yo por qué, no, yo no, ya me la llevo tranquilo, un pie al mundo, otro en el reino de Dios, pero ahí me la llevo tranquilo. Está bien, no hay problema, pero no puede elegirnos. Mire, escuche bien esto. A veces ya nos eligió y desaprovechamos la oportunidad. Nos pasa lo de Judas. Qué privilegio que Judas haya comido con el Señor, haya dormido con el Señor. No podemos decir le faltó enseñanza, porque ¿quién fue el maestro ahí? A lo mejor conmigo pueden decir, ay, es que el pastor no enseña bien, el pastor no da una palabra que nos edifique. A lo mejor se pueden quejar. Pero Judas fue instruido por el maestro de maestros, por Jesucristo. Y vea la actitud. Por no ser responsable a su llamado, otro ocupó su lugar. O sea, ¿qué nos quiere decir ese otro? ¿Sabe qué? Le digo así a los mexicanos: no nos creamos tan importantes. ¿Sí me entienden? No nos creamos tan importantes. No, pero usted, pastor, sí, si yo no busco de Dios, si yo no oro, si yo no tengo comunión con Dios, si no me preparo, otro puede ocupar mi lugar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, yo se lo digo poniéndome como ejemplo, y yo le digo también a usted: si usted no quiere, porque digo Jesucristo, si alguno quiere, pero si usted no quiere, otro puede ocupar su lugar. ¿Le pasó a Judas, sí o no? Sí. Aprendamos, meditemos y no nos demos la importancia de que, no, espérate. A Judas, que comió con el Señor, durmió con Él, recibió las enseñanzas, y todo por su perverso corazón, perdió la gran oportunidad de que su nombre estuviera en una columna de la Nueva Jerusalén. Ahora, yo te quiero decir, mira el privilegio que tenemos. Aquí hago un paréntesis tatito y le voy a platicar el testimonio que vivimos con una persona un día. Por X circunstancias tuve que salir de la congregación donde estaba. Y yo siempre me cuestionaba, Señor, ¿era correcto o tengo que regresar? Yo amo al lugar donde estaba, amo a mi pastor, Señor. Si quieres yo regreso. Y entonces en eso estábamos en esos días, cuando de pronto nos llevó una hermana a un indigente, una persona indigente que tenía un brazo seco. Tenía el brazo, pero estaba seco, sin fuerzas. Dicen, y aquí les doy una información, que después nos comentaba que su mamá lo agarró del bracito, lo levantó, y que se le zafó el brazo y por eso se le secó. No tenía fuerza. Entonces tengamos cuidado con los bebés. ¿Sí? Bueno, este hombre me lo llevan un día, me lo llevan a la casa donde estábamos, y cuando llega la hermana, una hermana con él y su hijo, lo llevan en el garaje, nos detenemos ahí, empezamos a orar, entrega su vida a Cristo. Pero después de haber entregado su vida a Cristo, empiezo a orar por él y se empiezan a manifestar espíritus en él. En esa ocasión, rápidamente, este hombre sacó un cuchillo que iba envuelto en un periódico, sacó un cuchillo, lo llevaba clavado en su cintura, y cuando sacó el cuchillo, pues un cuchillo grande, yo les digo como para matar bueyes, bien despalmadito,
Entonces yo se lo quito, lo agarro así por el filo, me da hasta nervios recordar cuando sentí el filo del cuchillo en la mano. Le quité el cuchillo y lo tiré y empezamos a orar por él. Entonces yo le digo a la hermana, para que no nos vean, porque estamos en el garaje, para que no nos vea la gente, vamos a meterlo en la sala y ahí oramos por él. Lo metimos, estamos orando por él en la sala, cuando de pronto, ¡pum!, se murió. Se murió. Y entonces la hermana, es una hermana grande, era así. La hermana lo tenía al menos. Pero ese día, cuando vio que se murió la persona esta, Ignacio se llamaba, me acuerdo, que se tira al piso, pero así, ¡pah!, se tiró al piso y empezó a orar, ¡Dios! No lo permitas. Y de pronto su hijo, con el mismo carácter más o menos, también se tira al piso y empiezan a orar, y Señor, no te lo lleves, permite, Señor, que vuelva, que esté vivo, que no permita que se muera, y empezaban orando ahí. Y yo así bien extrañado, ya se murió, ¿y qué hacemos, no? De pronto sale mi esposa y me dice, no te preocupes, ahorita va a regresar. Ahorita va a regresar. Y le digo, bueno, vamos a orar, y estábamos orando. Como unos 10 minutos, los hermanos ahí tirados en el piso, clamando a Dios, y yo deteniendo al muerto. Imagínense. No es, lo cuento y ahorita es bien bonito, básico, pero vivir ese momento no sabes ni qué hacer. Y entonces, de pronto, él regresa, después de unos 10 minutos regresa y nos dice, son bien amados del Señor, y el Señor dice, no regreses, que lo que estás haciendo, mi corazón tiene complacencia, dice esa palabra, no me acuerdo, dice, entonces tiene complacencia el corazón de Dios por lo que estás haciendo, me dijo el Señor, y no regreses. Pero yo estaba preguntando que si regresaba, pero dice, entonces Él nos dijo, cuando ustedes empezaron a orar, vinieron 2 mujeres vestidas de blanco, con sus pelos dorados, dice chinos el pelo dorado, y esas 2 mujeres, una me agarró de un lado y otra de otro lado, y me llevaron rapidísimo a un lugar a donde está el libro de la vida. Me dijeron que allí estaba un libro y que ese libro se llama el libro de la vida. ¿Y qué creen? Ahí estaba mi nombre, el nombre de Ignacio estaba ahí con letras de oro. O sea, te digo esto porque, perdón, cierro ese paréntesis. Hay mucho más de platicar ese testimonio, pero cierro el paréntesis y te digo algo. Si Judas perdió la oportunidad de que su nombre estuviera en la columna de la Nueva Jerusalén, tú no pierdas la oportunidad de que tu nombre aparezca en el libro de la vida. Porque un día Jesucristo va a hacer un juicio y dice, y los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán arrojados afuera. Entonces, hermanos, no nos pase lo de Judas, que teniendo el privilegio de que su nombre podía aparecer en la columna de la Nueva Jerusalén, en la puerta de la Nueva Jerusalén, por su perverso corazón, porque dice que el corazón es el perverso más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque a veces, no, yo gracias a Dios estoy bien, sí. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque dice Jesucristo, por sus frutos serán conocidos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿cómo sabemos si una persona está bien? Por lo que habla y por lo que hace. Los frutos. No, pero es que yo casi estoy en el cielo. Tus frutos. Eso es lo importante. ¿Estamos? Porque no me puedo poner el título acá, de pastor. Ay, yo voy a ir directo al cielo, yo allá voy a estar. Sí, mis frutos. Jesucristo eso lo definió así. ¿En qué conocerás lo falso de lo verdadero? Por sus. Y cada uno en nuestra propia justicia nos creemos justos. Cada uno de nosotros. El que está mal son ustedes, yo no.
Ah, pero ustedes de allá para acá también. Está mal el pastor, ¿qué? Yo, gracias a Dios, si Cristo viene, me salen alitas y me voy. Pero hermanos, esto es para que nosotros nos examinemos, dijo el apóstol Pablo. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién se tiene que examinar? Nosotros mismos. A ver, dejen de examinar al pastor y pastor, dejen de examinar a los hermanos. Dice, se tiene que examinar acá a nosotros, cada uno. Examínese, ¿cómo está su corazón? A ver, ayúdenme a ver dónde dice en el libro de 1 de Corintios, examinaos a vosotros mismos, a ver. 2 de Corintios 13:5, a ver, ¿cómo dice? A ver, léanlo, por favor. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, ¿qué? ¿Cuándo la persona reprueba? Cuando vienen las pruebas y en vez de manifestar lo que es en Cristo, manifiesta el viejo hombre. ¿Verdad que sí? Ay, no sé por qué a mí me pasa esto. Porque las pruebas son para ver si aplicas lo que conoces. Siempre les voy a decir, un chico que no va a la escuela, que siempre lo van a ver en una esquina ahí, sin oficio ni beneficio, va a venir un maestro de la escuela y va a decir, te voy a aplicar un examen. No. ¿Será? No va. ¿A quiénes les aplican exámenes? A los niños que van, las personas que van a la escuela. También, hermanos, a veces nosotros decimos, yo no entiendo por qué, salgo de una y entro a otra. Y los del mundo, miren, a esos no les pasa nada. Pues claro. ¿Qué prueba les va a poner si ni conocen, ni saben? Pero alguien que está preparándose, alguien que está estudiando, que está aprendiendo, hermanos, tiene que venir la prueba. Sí. Para ver si avanzas, para ver si creces. Las pruebas no son para avergonzarte, las pruebas son para ver cuánto de lo que conoces de las Escrituras lo puedes aplicar. ¿O no? Sí. ¿Para qué te hace una prueba un maestro? Para ver si lo que te enseñó lo puedes aplicar, si lo aprendiste, lo aplicas y pasas y vas al siguiente nivel. Si no lo aplicas, no, yo ya voy en tercero de secundaria, vamos a decir. Pero si no aplicas lo que conoces, pues no avanzas. Entonces necesitamos superar las pruebas. Eso es en base a lo que nosotros conocemos de las Escrituras. Ok. En este caso, el apóstol Pedro, conocedor de las Escrituras, va a aplicar lo que él conoce. Y quiero decirles, aquí viene algo, si se quiere, hasta cruel. A reemplazar a aquel que no valoró lo que Dios puso en sus manos. Tome en cuenta esto. A todos se nos es dado tiempo y oportunidad, dice Eclesiastés. A todos. Nadie puede decir, no, yo nunca tuve oportunidad. No, sí. Que no aprovechaste la oportunidad, esa fue otra cosa. Y yo doy testimonio de ello. Yo he tenido oportunidades que las he desaprovechado. No puedo decir a Dios, no sé por qué conmigo nunca ha sido bueno. No. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, pero a veces cuando llegan las oportunidades, en vez de aprovechar las oportunidades, pues dejamos pasar, somos indolentes. Y no, tenemos que nosotros ser personas que aprovechemos las oportunidades, porque dice, tome otro su oficio. Ahora bien, quiero que vean qué es lo que hizo Pedro. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado, escuchen bien, subraye eso, hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, subraye, juntos todo el tiempo, porque eso habla de personas perseverantes, eso habla de unidad, eso habla de oración. A ver, juntos todo el tiempo. Hermanos, ¿desde cuándo juntos? Miren, escuche bien, porque
a veces no, ay, a mí cuando me dan un ministerio, pues no vino el hermano fulano, pues yo le entro, sí, pero nada más quiere porque un día se apareció. No, mire, escuche bien, ¿por qué a Matías le dan el ministerio de Tomás? Mire lo que dice, juntos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde, y subraye, desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. ¿Alguien se sabe segunda de Timoteo 2.2? Segunda de Timoteo 2.2. El apóstol Pablo decía esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que no se le puede encargar a cualquier persona lo que Dios quiere que hagamos. Encarga a hombres fieles. A ver, para elegir ese otro, para darle el privilegio de que aparezca su nombre en la columna de la Nueva Jerusalén, no es cualquier persona. No dijo Pedro, bueno, yo tengo un pariente, ¿Cómo dice Pablo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres. Saben que ese otro que va a ocupar el lugar que despreció Judas, lo tiene que ocupar una persona fiel. Fiel. No se puede poner en manos de una persona irresponsable algo tan valioso. Por eso Dios lo que va a recompensar en el cielo es la fidelidad. Ustedes dirán, sí, pero yo aunque yo no venga, de todas maneras soy fiel a Dios. No, mire lo que dice, que estaba con ellos desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús hasta que fue recibido. Ahí estaba. Matías no aparece. Ustedes busquen en los 4 evangelios, busquen Matías, busquen, no va a aparecer, porque hay muchas personas que son fieles y parecen de incógnitos ahí. Sin embargo, cuando se necesita, ahí está. Se necesita a alguien para que ocupe el lugar que dejó vacante Judas. Hay 2, hay uno que se llama Justo y otro que se llama Matías. Hijo de Jesús, aquí tenemos un pequeño problema. Dice Pedro, si hay 2 y solamente hay un lugar, ¿qué hago? ¿Cuál me cae más bien? No, porque el único que conoce los corazones, nosotros los hombres nos vamos a ir por lo externo, pero el único que conoce los corazones es, además de conocer Pedro, la Escritura tenía que ser temeroso de Dios para poder depender de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a decidir. Tú que conoces los corazones, mire, véanlo por favor. Dice ahí en el versículo 24, dice, y orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2. Ve. ¿Por qué a veces nosotros en la iglesia fracasamos? Porque nos vamos por lo que sentimos, por lo que pensamos. Pero el único que conoce los corazones, ¿quién es? Dios. Y había 2. Pequeño problema. Si fuera uno, bueno, pues sin problema, pásate y órale. Pero 2 que habían sido fieles, que habían perseverado, que estaban ahí, que nunca reclamaron nada, estaban ahí porque querían seguir a Jesús, servir a Jesús, aprender de Él. Y cuando se necesitaron, los 2 estaban ahí. Ahora, imagínense de 120 que había 2, había que elegir entre ellos quién iba a ocupar el lugar. Dice, de Judas, perdón. Dice el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. No es porque Dios no lo haya elegido. ¿Por qué cayó Judas? Por transgresión. Porque no valoró lo que Dios había puesto en sus manos. Hermano, valore usted que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. ¿Sí o no? La Biblia dice que nuestro nombre, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestro nombre se escribe en un libro de la vida para que cuando Cristo venga, Él va a enjuiciar. Dice Mateo 25, pondrá a los cabritos a su mano izquierda y a las ovejas a su mano derecha y llamará a cada uno por su
Qué hermoso que cuando digan ahí tu nombre, digan, ¡aquí estoy presente! Valore es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque hermano Judas no lo valoró y dice que otro tomó el apostolado, que tome la parte, dice, de este ministerio. Ahora, hermano, les he dicho que tomar parte en el ministerio, a veces nosotros decimos, ¡ay, yo quiero ser predicador, yo quiero estar al frente, yo quiero... Sí, hermano, ¿por qué? Porque yo quiero ser grande. ¿Sabe qué quiere decir ministerio? Pequeño. Hacerse pequeño en el servicio. Mini. Les he dicho que la diferencia entre magisterio y ministerio, la palabra magisterio es magi, grande, magistral, dicen, grande. Mini, ministerio, chiquito. Porque aquí el que viene a Cristo no es para darle títulos, reconocimiento, no, es para que sirva. Porque dijo Jesucristo, ustedes me dicen maestro. Y bien, porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo el maestro he venido a lavarle los pies, ustedes también deben hacer lo mismo. Y eso es lo que nos falta dentro de la iglesia. Tenemos que conocer las escrituras, hermano. Aquí estaban poniendo las bases, pero dice que tome parte en este ministerio y apostolado. Sí va a haber autoridad. Un apóstol es una persona con autoridad, pero hermano, necesita servir. Si no sirve, no sirve para el apostolado. Se oye mal eso, ¿eh? Pero ahí lo dice. Ahora, versículo 25, por favor, quiero que... 26, perdón. Dice, y les echaron suerte. Ahora, esta parte de echaron suerte, muchos dicen, ay, Pedro la regó, ¿por qué echar suerte? Tome en cuenta que todavía el Espíritu Santo no había venido. Echaron suerte. Ahora, no está hablando de esa suerte que nosotros asociamos, por ejemplo, de que dicen, ay, pues voy que me adivinen la suerte, ¿no? A ver qué dicen de mi futuro. No está hablando de eso. Cuando dice echaron suerte, esto en el libro de Levíticos, Levíticos 16, versículo 8. Quiero que vean ustedes que ya estaba escrito esto, por eso Pedro conocía la palabra, todo estaba escrito. ¿Se acuerdan que nuestro tema así se llamaba? Bueno, dice, y echaron suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, esto no era nada novedoso, esto era algo que ya se hacía, que lo hacían los sacerdotes. En este caso lo estaba haciendo a Aarón. Regrese a Hechos, por favor, y dice que echaron suerte sobre Matías y Justo. Y dice que y cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hermano, esto es crear una dependencia de Dios, no creernos autosuficientes. Pedro no eligió a Matías, fue el Señor quien vio el corazón de Matías, porque Pedro oró y dijo, tú que conoces los corazones, y Dios vio el corazón de Matías y dijo, a este lo vamos a poner. Ahora, yo decía, hermano, cuando fíjense que yo he leído las escrituras, y yo decía, Matías nunca más vuelve a aparecer, como que no valoró el apostolado, pero la Biblia dice que su nombre está escrito en la Nueva Jerusalén. Y vamos a ver en el libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos, quiero que vean. Hechos capítulo 6. Hechos 6, quiero que vean cuando ya otro ocupó su lugar. Vieron su fidelidad, su perseverancia, vieron que era un hombre de oración. Ahora lo vemos actuar aquí, miren. Cuando la iglesia tenía problemas, en Hechos 6:1, voy a leer desde el 1 al 2, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué? No eran 11, ¿ya eran cuántos? 12. ¿Estaba Matías ahí, sí o no? Sí, ¿no? Y tenía autoridad y ahora va a ejercer, mire lo que dice. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ¿a qué estaba dedicado Matías? A servir a Dios. No, ahí vean. Él, todos los otros somos están diciendo: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? A servir a Dios. La palabra. ¿A qué estaba dedicado Matías? A la palabra. A la palabra. Nos estaban distrayendo porque en la iglesia surgen esto. Espero que tengamos cuidado y no demos lugar a ello, ¿no? Porque surgen los celos. ¿Por qué los 12 convocaron a una reunión? Hermano, porque había celos. ¿Dónde se ven los celos? Vean en el versículo 1. Había envidias. Hubo murmuración. Hubo envidia. Los hebreos. Que decían: a ellos les da más. Ajá. Como son hebreos y nosotros griegos, las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres Dice decían, que eran ellas son mujeres. griegas. Entonces, como no les dan, se Eran protestaron y dijeron: mujeres. no, le dan más a las hebreas. ¿Qué surgió? La envidia, la contienda, la murmuración. Esos son los enemigos de la iglesia. ¿Y sabe cómo se destruye? Por la autoridad. Por la autoridad. Dice ahí la Biblia muy claramente que los 6 convocaron y dijeron: no está bien que nosotros sirvamos a 6-2, perdón. Los 12. 6-2. Ajá, entonces No los está 12 bien que nosotros convocaron a la dejemos la palabra por servir a las mesas. Atendieron esto y empezaron a nombrar diáconos en la iglesia. Empezaron a nombrar quienes se encargaran del servicio. Hermano, hay un proceso en la iglesia. Matías, muchos dicen: es que Matías no tuvo un proceso de servicio. ¿Cómo no? Vimos que desde que Juan el Bautista bautizó, desde ahí empezó a seguir a Jesús, a servirle, hasta que fue recibido. Silencio ahí, muy silencioso, pero ahí estaba, sirviendo. Ahora se le dieron la autoridad y ahora les vamos a nombrar diáconos. ¿Alguien sabe qué es un diácono? Servidor. Alguien que sirve. Entonces, hermanos, tenemos que empezar por eso. Vamos a tener que ver quiénes van a ir creciendo en el Señor. ¿Quiénes van a ir creciendo en el Señor para ir nombrando diáconos dentro de la iglesia? No podemos nosotros ser todólogos. No puedo, les voy a aplicar en el presente. No puedo andar corriendo, acomodando las mesas para la cena de matrimonio. Y tengo que preparar el mensaje para la cena de matrimonio. Pues hay medio estudio y ya, total. No tiene que haber diáconos. No lo sé hacer, yo lo sé hacer y lo puedo hacer. No tengo ningún problema en cuanto a eso. Años lo he hecho. Pero quiero que sigamos creciendo. Entonces, el apóstol Pedro puso las bases para la iglesia. Y quiero que entendamos eso. Todo está escrito. No tiene que ser a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. ¿Cómo se va a ver? 3 cosas. A ver, perseverancia. A ver, perseverancia, unidad y oración. Perseverancia, unidad y oración. Esa es la base para que podamos nosotros despegar como iglesia. Por algo Dios nos ha traído del Evangelio de Marcos ahora al libro de Hechos. Porque tenemos que nosotros, más adelante, tenemos que nombrar diáconos en la iglesia. Tiene que haber fieles, tiene que haber gente, como le decía Pedro. El requisito no nada más es que hayan estado desde el bautismo de Juan el Bautista a Jesús, después hasta que Jesucristo fue recibido arriba. Eso se llama perseverancia, eso se llama unidad y eso se llama gente de oración.
Perseveren los días jueves en oración. Vengan, ¿ok? Bueno, puedes de pie. Oramos a Dios. Te agradecemos, Padre, tu bondad, tu amor, tu fidelidad a tu palabra. De día en día, Señor, nos asombras y creo, Señor, que tu palabra, que es viva, nunca va a volver vacía. Tu palabra tiene poder en sí misma para hacer la obra en cada uno de nosotros. ¿Quién sino solo tú conoces los corazones? Ayúdanos, Señor, a que en nosotros haya la decisión de poder ser gente fiel, gente que persevere, gente que busque la unidad, gente que busque en oración el hacer tu voluntad. Que no desaprovechemos el privilegio, la oportunidad que tenemos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No permitamos que sean borrados como Judas, que por su perversidad, por su perverso corazón, perdió el privilegio de que su nombre estuviera escrito en la columna de la Nueva Jerusalén. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Queremos, Señor, ser fieles, queremos ser personas perseverantes, unidos en tu iglesia, gente de oración, para que nuestro nombre permanezca y el día que tú vengas por tu iglesia, nosotros atendamos gustosamente a ese llamamiento por nuestro nombre, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En tus manos estamos, cada uno de nosotros. Amén.